Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa que esta mañana, 27 de septiembre, hemos convocado la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, Yeito y Urban Science. Estaremos participando en la misma los amigos de todos ustedes, Gerardo San Román, director de Yeito México, Eric Ramírez, igualmente director general para Urban Science México, y su servidor Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA. Sin más, damos inicio a esta presentación del reporte de compradores y financiamiento de vehículos nuevos para el periodo de enero a agosto del 2021. Iniciaremos presentando a ustedes los resultados globales. En este sentido, los porcentajes de participación por cada segmento de vehículos ligeros en el financiamiento. Tenemos para el caso de los automóviles subcompactos una participación muy importante del 66% en lo que tiene que ver con la penetración de financiamiento. Esto quiere decir que el 66% del total de los vehículos subcompactos que se han vendido a lo largo del 2021, de enero a agosto, tomaron por medio un financiamiento, bien sea ofrecido por un banco o por una empresa especializada en crédito automotriz. Y esto resalta si tomamos en cuenta que a nivel nacional el promedio de todo lo que fue el índice de financiamiento respecto del total de vehículos ligeros nuevos comercializados fue del 58.4%, realizados, como les comento, a través de un banco o de una financiera especializada, generalmente vinculadas a las propias corporaciones automotrices. Para el caso de los automóviles subcompactos, igualmente es de destacar la alta participación que tiene dentro de este segmento el financiamiento otorgado por las financieras especializadas en crédito automotriz. Del total de los financiamientos otorgados para automóviles subcompactos, el 84% fueron otorgados por una financiera de marca, una financiera especializada en crédito automotriz, y solo el 16% fue otorgado por un banco. Para el segmento que corresponde a los automóviles compactos, hay una participación igualmente importante, en este caso del 64.4% del total de los automóviles compactos contaron con un financiamiento, y de nueva cuenta pasa del 80% la participación en el crédito para adquisición de autos compactos otorgados por las financieras de marca. En este caso fue del 81%, con un 19% de participación de los bancos. Vemos cómo a medida que se va incrementando el valor de los vehículos, la participación del financiamiento igualmente va disminuyendo, y por lo tanto nos va acercando al promedio reportado para nuestro mercado. El promedio, recuerden, lo hemos referido hace 2 minutos, 58.4%, mientras que lo que toca a subcompactos y compactos rebasa ampliamente este promedio. En el caso del financiamiento de los vehículos de usos múltiples, fue del 56.8% respecto del total de vehículos comercializados en esta categoría. Es decir, los vehículos de usos múltiples se encuentran por abajo del promedio en el índice de financiamiento, e igualmente
va disminuyendo la participación de las financieras de marca, que lo hacen con el 76%, y el 24% toca a los bancos. Esto nos va teniendo también un acercamiento a lo que corresponde en cuanto a número de unidades financiadas. Vemos que las financieras de marca tienen una participación más importante en los vehículos de menor gama, en la medida en que se va incrementando el precio y la propia competencia dentro del mercado, hay una mayor participación de la banca, de tal suerte que del total de colocaciones en el país, el 21% corresponde a los bancos y el 79% a las financieras de marca. Como ya lo he comentado, los bancos tienen una participación que va teniendo mayor importancia en los segmentos de vehículos de usos múltiples, pickups, autos deportivos y autos de lujo. Por su parte, en los segmentos de subcompactos, minivans y compactos registraron una participación de las financieras de marca por arriba del promedio nacional, y en este caso fue del 79% el promedio. La participación de las financieras de marca en estos segmentos, subcompactos, minivans y compactos, rebasan esa cota. La siguiente, por favor. Tal cual como lo hemos presentado, vemos también que en el caso de los automóviles de lujo, la participación del financiamiento es la más baja de todas las segmentaciones, reduce hasta el 36.6%, bastante lejos de lo que es el promedio del índice de financiamiento. Tres segmentos presentan tendencia positiva en el número de créditos colocados en agosto respecto a julio. Y estos son los autos compactos, las SUVs y las minivans. Perdón. Mientras tanto, los segmentos con menores niveles de financiamiento con respecto al nivel nacional son las SUVs, los deportivos, las minivans, las pickups y los automóviles de lujo. Es importante tomar en cuenta que esta distribución tiene mucho que ver con la crisis que estamos enfrentando en cuanto al suministro de vehículos, de tal suerte que los automóviles con mayor demanda pues son los que han venido también enfrentando una mayor deficiencia en cuanto a las posibilidades de ser surtidos, concretada, finiquitada la operación, por un lado, de financiamiento y también concretada la entrega del vehículo a el cliente. De tal suerte que estamos enfrentando, sobre todo en los meses de julio, agosto, seguramente así nos reportará también el resultado de septiembre, datos que hay que tomar con precaución respecto a poder hacer una determinación de tendencia, puesto que están siendo consecuencia de esta coyuntura derivada de la crisis en la producción de vehículos, a su vez como consecuencia de la crisis en la producción de semiconductores. Finalmente, en esta primera parte que toca a esta visión general del financiamiento por segmento durante el periodo transcurrido de enero a agosto, apuntar que los bancos presentan una mayor proporción de financiamiento en los segmentos de alta gama, como lo he ya referido, los autos deportivos, los autos de lujo y en las pickups. Adelante, por favor. Dejamos ahora el espacio para que Gerardo San Román nos brinde la presentación de la siguiente sección. Adelante, Gerardo. Gracias, Guillermo. Gracias, Sandra. Gracias, compañeros del panel. Pues la verdad es que me gustaría tener más
más variaciones de qué hablar. Estamos viviendo meses muy atípicos dentro de toda esta vorágine de la emergencia sanitaria global. Pero también lo de los semiconductores ha venido a complicar un poquito más las cosas. Estamos teniendo cambios en tendencias muy sutiles. Si se fijan por ejemplo, este para mí es como que el grupo de segmentos que realmente impactan en el volumen. Estos son los que realmente generan el volumen fuerte. Y lo que son compactos y subcompactos, realmente las variaciones que estamos dando, por ejemplo, en subcompactos es pequeñas variaciones muy sutiles que fueron subiendo de 24 y 36 meses, subieron un puntito porcentual, es poco, tenemos una variación pequeñita que baja el plazo de 72 meses, lo cual es bueno. No creo que esto genere todavía una tendencia. Vamos a esperar porque lo que es agosto y septiembre van a ser los meses de mayor impacto, donde va a recrudecer más fuerte toda esta crisis que tenemos de los semiconductores. Acuérdense que este es el reporte de agosto. Ahora, en las cifras ya de septiembre, perdón, en las cifras de agosto, cuando ya el cierre de agosto, vimos cambios fuertes, sobre todo en, no sé, vimos un Volkswagen que quedó un poco por detrás de Kia, vimos una marca Toyota que salió por arriba de General Motors. Son eventos muy aislados, es un solo mes, no son datos acumulados, pero bueno, todo está de alguna manera cambiando un poquito el patrón o el comportamiento que normalmente venimos teniendo. Ya para el segmento de lo que son los compactos, pues ahí sí vimos una variación un poquito más fuerte, sobre todo en el plazo de 72 meses. No me extraña mucho ver eso porque estamos viendo una gran oferta financiera. Son plazos que se están ampliando muchísimo. Ya lo hemos comentado e incluso algunas financieras que han tenido pues la valentía irse por un plazo de hasta 90 meses, les está funcionando hasta donde sabemos. Hasta el día de hoy también tenemos visión de que la cartera vencida sigue estando en niveles bastante sanos, nada realmente alarmante y máxime que tenemos ahorita una emergencia sanitaria que ha venido a cambiar absolutamente todo el juego. Mucha gente se ha quedado sin empleo, muchas cuestiones han cambiado, pero aún así la cartera se ha podido mantener en niveles bastante aceptables, de verdad. Y esto habla también de que pues la gente está respondiendo bastante bien a las oportunidades de crédito. Ya para la parte de los segmentos de SUVs y pickups, pues si se fijan en SUVs prácticamente se quedó igual todo, no hubo realmente mayores cambios. En la parte de las pickups, ahí sí pudimos ver que hubo cambios, por ejemplo, lo que es el plan de 36 meses, tuvo un incremento interesante de 22, pasó a 25%, seguramente le comió un poquito ahí a otros. Esto se debe muchas veces a cómo va cambiando la oferta, tanto de parte de los bancos como de parte de las financieras de marca, y van tratando de nivelar las cosas. En el acumulado general no hubo realmente cambios que dieran realmente la vuelta completa a las cosas. Caso contrario al mes pasado, donde vimos algunas variaciones un poco más importantes, este mes estamos viendo como que ya un asiento, o sea, las cosas empiezan como que a sentarse un poco. Les pido que seamos pacientes, que seamos cautos en cuanto a cómo vamos midiendo los números, porque ahorita es muy difícil tener una tendencia clara, ¿no? Ahora sí que como dicen por ahí, una golondrina no hace verano, entonces vámonos con calmita. Próximo slide, por favor. Y bueno, aquí, si se fijan, tuvimos ya algunos cambios. Ahora, aquí es mucho más factible ver cambios. ¿Por qué? Porque estos tres segmentos tienen mucho menos volumen. Y al tener menos volumen, tenemos variaciones mucho más bruscas. Pueden haber variaciones mucho más fuertes de un mes a otro.
pero estamos hablando de variaciones porcentuales. Cuando vemos realmente lo que eso implica en términos de volumen, nos damos cuenta que realmente no es una variación que va a determinar cambios realmente en el comportamiento del mercado. Son los segmentos anteriores a los que yo les refería que realmente son los que pueden mover la aguja en una dirección o en la otra. Estos tres segmentos son segmentos que por su naturaleza manejan un menor volumen y están más sujetos a una variación más volátil, si quieren describirlo de esa forma, pero la realidad es que no, no, no sientan una tendencia, no, es muy difícil que estos tres segmentos puedan cambiar realmente la tendencia. Sin embargo, aquí vemos cambios de comportamiento como lo que mencionaba Guillermo, ¿no? Aquí la captación, por ejemplo, de las financieras de marca es muy distinta a la que se tiene en los otros cuatro segmentos del mercado. Estos tres segmentos tienen comportamientos como muy únicos, ¿no? Como el de las minivans, que la única variación que habíamos visto era que pasó la distribución de 36 meses, donde estábamos realmente ya se distribuyó de manera mucho más homogénea entre 36 y 60 meses, cuando el mercado de lujo, por ejemplo, tuvo un repunte importante en 36 meses, pero sigue teniendo su pegada más fuerte a 60 bueno, entre 60 y 72 meses, también la cuestión de 48. Y los deportivos, bueno, pues por su naturaleza normalmente son vehículos de alta gama o de alto precio, traen prestaciones muy específicas y ahorita el plan que predomina son los 60, entre 48 y 60. Si se fijan, de 48 a 72 meses tenemos prácticamente el 50% de las ventas de los deportivos. Entonces, realmente no hay muchos cambios aquí, más los que les acabo de listar, pero si llegaran a tener cualquier duda o comentario, con todo gusto lo trataremos de responder. Y bueno, pues le cedo la palabra a mi buen amigo Eric. Eric, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Gerardo, Guillermo. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo en esta ocasión. Revisaremos un poco, si bien Guillermo ya nos dio una perspectiva nacional y sobre todo cómo se está comportando lo que es el mercado de financieras de marca contra los bancos, y también Gerardo nos comentó ya un poco que se ha mantenido proporcionalmente el apetito o la popularidad de los diferentes plazos. Sin embargo, en la parte geográfica, que es lo que nos compete a nosotros, el análisis a profundidad, a Urban Science, sí vemos algunos puntos a destacar este mes y algunos puntos que vale la pena comentar tanto a nivel geografía como a nivel de segmentos. En este caso, me voy a enfocar un poquito como lo vemos en la lámina, en el mapa, donde las zonas de más intensidad de color en el verde, que vemos ahí 10 entidades federativas, sobre todo 4 de ellas en el norte del país, las vemos con números realmente grandes, de arriba de los 70% de penetración de financiamiento. No es un fenómeno único de la frontera, también lo vemos, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, inclusive mercados pequeños como Colima, Puebla, o en el caso del sureste, Tabasco y Chiapas. Ese es un tema no específico de una región, es un tema multiregión. Ahora, importante que estuvimos analizando a profundidad esto y encontramos un hallazgo. Si nosotros tomamos estas 10 entidades federativas que tuvieron una participación, una penetración de financiamiento arriba del 70%, vemos dos grandes grupos. Un grupo que es el 40%, 4 de estos estados sí tuvieron un crecimiento neto de ventas. Entonces pudiera explicarse este incremento de financiamiento por la misma tendencia al crecimiento, por la misma recuperación que se está dando después de la crisis, las ventas. Sin embargo, y algo a destacar, es que 6, o sea, más de la mitad, 6 de estos estados que tuvieron incremento en tasas de financiamiento, se mantuvieron las mismas ventas mes a mes. Esto lo que nos indica es que realmente es un incremento
efectivo de penetración de financiamiento, de operaciones de financiamiento. Entonces, a un mercado igual de número de ventas, tenemos mayor penetración de financiamiento. Esto nos indica una buena competitividad, una buena aceptación del cliente a las operaciones de financiamiento, a la adquisición de vehículos vía el financiamiento, y eso es una buena noticia para nosotros en este mes. Sin embargo, vemos en la parte del mapa, donde están los estados que comprenden la megalópolis o el área metropolitana, como la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, que son los de menor penetración de financiamiento. Ya había platicado, están alrededor de 40, menos de 50. Ya había platicado brevemente la vez anterior, y es algo que se confirma, en por qué estos mercados se tiene menor penetración de financiamiento. Es porque estamos midiendo a bases totales de comercialización de vehículos. Y tenemos que tener en consideración que toda la parte de mercado corporativo, de las ventas corporativas, no está monitoreado a través del financiamiento. Este financiamiento es específicamente para clientes individuales, para clientes particulares. Entonces, si quitáramos toda la parte de la venta corporativa, o que conocemos comúnmente como flotillas, o como ventas a gobierno y a grandes corporaciones, realmente nuestra penetración de financiamiento sería todavía mejor, porque hoy estamos reportando un 58.4% de penetración de financiamiento, pero si removiéramos todo el mercado corporativo, nos iríamos hasta 69.4% de financiamiento a nivel nacional. Esto quiere decir que de cada 10 automóviles vendidos a particulares en el país, 7 fueron financiados. 7 tuvieron una operación de financiamiento. Eso es muy relevante, es muy destacable, y nos indica la sanidad o la recuperación que está teniendo todo este mercado de financiamiento, de ventas por financiamiento. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, donde vemos ya un poco más de detalle, perdón, es muy saturada, pero lo van a tener ustedes para poder revisarlo a detalle, donde vemos ya en una escala de mayor a menor las entidades federativas con mayor penetración de financiamiento y menor penetración de financiamiento. Yo lo veo muy claro. A los que les guste el fútbol, es como las 4 divisiones del mercado. La primera división en los 70s, la segunda división 60s, la tercera división en 50s y la última en los 40s. Nuevamente, vemos aquí el efecto de las ventas corporativas. De las 3 entidades que tienen mayor mercado corporativo, que son la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, si quitáramos por un momento el efecto de las ventas corporativas y gobierno, tendríamos diferentes rankings en la tabla de divisiones. Por ejemplo, Nuevo León se iría de la división de los 50 hasta la división de los 70, se ganaría 17 puntos porcentuales, se iría hasta el 72%, Nuevo León. El segundo caso, Ciudad de México, pasaría de la última división de los 40 hasta la primera división, siendo el primer lugar en financiamiento, con 76.4 penetración de financiamiento para vehículos particulares, vehículos vendidos a clientes particulares. Y en el caso de Jalisco, se movería también de la división de los 50 hasta el 64%, con 10 puntos porcentuales de ganancia. Entonces, vemos el efecto muy marcado en estas 3 entidades federativas, que son Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, que coincidentemente son las que tienen mayor cantidad de ventas corporativas o a gobierno, que si tomáramos en cuenta solamente sus operaciones individuales, subirían mucho en el ranking. Otra cosa importante que vemos en esta tabla, y me gustaría enfocarme el día de hoy, un hallazgo que para nosotros fue revelador, es en el caso del segmento de las utilitarias, de los SUVs que conocemos. Si vemos en esta gráfica, toda la franja verde son subcompactos
y toda la franja de líneas azules son los SUVs. Parecería que las dos son las mayores en todo el país, lo cual es cierto, inclusive por arriba de compactos, pero sin embargo hay unas sutilezas. En el caso que hay que considerar. Punto número 1, la penetración de financiamiento para las SUVs mes a mes, de julio a agosto, subió del 21 al 24% para el caso de los bancos, lo cual sigue siendo muy importante porque están captando mucho los bancos este tipo de operaciones. En todo el país se ha superado el segmento de compactos, que el segmento de compactos es la referencia en muchos países del mundo desde hace muchos años. Aquí en México, SUVs ya es la más importante. Aunque parece similar a subcompactos, cuando comparamos volúmenes, que está disponible también en el reporte de AMDA, de los volúmenes totales de venta, vemos que el volumen en esta recuperación de la pandemia ha habido mucho más dinamismo en la recuperación del segmento de los utilitarios, al grado tal que por primera vez en la historia, los utilitarios son el segmento rey del mercado mexicano. Es el volumen, tienen un acumulado de 212,000 unidades en los SUVs, comparado con los subcompactos, que era el rey durante muchos años en México, de tan solo 199,000 unidades. Entonces, desde marzo consistentemente ha consolidado una posición de liderazgo, los SUVs, y obviamente se explica por muchas razones. Una, por una oferta impresionante, yo diría un poco excesiva, de casi 137 modelos disponibles para el mercado, pero también tenemos otros elementos importantes. Uno es la tendencia a la alza del financiamiento. Consistentemente sigue creciendo su financiamiento. Tradicionalmente eran operaciones de contado, ahora consistentemente ha crecido, si bien abajo del nacional, pero sigue creciendo a 56.8. Otro es una alta competencia de bancos, lo cual nos indica un dinamismo en el mercado de financiamientos muy sano, muy pro-competitivo, donde los bancos tienen 24%, ya casi una cuarta parte de lo que es todo el mercado de financiamientos para SUVs, viene de bancos, lo cual nos indica que algo están haciendo bien comparado con otros segmentos. Y también lo que había comentado inicialmente, que es una mayor oferta del mercado. Es impresionante. Cuando se ponen a contar el número de modelos de SUVs que están disponibles para el consumidor mexicano, tenemos un gran total de 137 modelos. Es grandísimo. Si tomamos en cuenta que son alrededor de 40 marcas compitiendo en México, 137 serían un promedio de más de 4 modelos por marca. 4 modelos de SUV por marca. Si tomamos en cuenta la SUV de entrada, la SUV compacta, la SUV de 3 filas y la SUV grande, pues son nada más 4. Entonces deberíamos de estar por ahí casi están ofreciendo un 100% de disponibilidad. Y algo que es importante que comentaban en esto que no es nuevo para nadie, en lo que es la crisis de semiconductores y que todos se han visto afectados, creo que el segmento de SUV ha sido uno de los mejor librados, porque si bien toda esta proliferación, toda esta gran oferta que hay de modelos para el cliente mexicano, no está concentrada en ningún abasto, no está concentrada en ningún país en particular. Tenemos todas las combinaciones posibles. Tenemos vehículos producidos en el país, que son producción doméstica. Tenemos muchos modelos producidos en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Tenemos vehículos de Europa, tenemos vehículos de la India, tenemos vehículos de Corea, de China, de Brasil. Tenemos prácticamente todo el mundo. Entonces, esta es una regla en los negocios, que la proliferación es lo que ayuda a sortear o a afrontar las crisis. Y yo creo que en este momento que tenemos la crisis de abasto, de suministro, este segmento se ha habido muy beneficiado porque tiene muy diversificada su proveeduría
de muchos países, entonces donde hay cortos en un lado, hay sobrante en otro lado de producción y lo traen a México para beneficio del cliente mexicano. Y si además los bancos están viendo la oportunidad de entrar agresivamente, de ofrecer sus mejores planes de financiamiento hasta, como lo vimos, 60 meses, 72 meses, obviamente esto está haciendo muy dinámico este mercado de SUVs. Entonces es algo que nosotros vimos, es algo que me gustó destacar en esta ocasión como hallazgos que tuvimos de la parte de análisis geográfico y de segmento, y estamos a sus órdenes para más preguntas, para profundizar en estos datos, para compartir más información y también tomar nota de la audiencia. Gracias, Gerardo, gracias, Guillermo, por el tiempo.